le voy a decir la primera dama, sino la compañera del expresidente de la Nación, de Alberto Fernández, la renuncia realizada por Fabiola Yáñez en contra del expresidente argentino por violencia de género, hostigamiento telefónico y hostigamiento telefónico y hostigamiento económico. Para charlar un poco más de esto, nosotros viste que siempre te decimos que lo mejor que podemos hacer es convocar a quienes más saben de estos temas, a quienes se dedican a investigar sobre todo estos temas y sobre todo teniendo en cuenta que estamos atravesando un gobierno de Javier Milei donde está permanentemente vaciando todos los programas que tienen que ver con la prevención sobre la violencia contra las mujeres y las diversidades. Para charlar de esto tenemos en comunicación telefónica también para conocer su mirada sobre cómo se va a dar, porque este es un hecho que se volvió internacional porque estamos hablando de Fabiola Yáñez y del expresidente de la República Argentina. Para charlar de esto le damos la bienvenida al aire a Raquel Vivanco. Ella es de Mumalá, el movimiento Ahora que sí nos ven. Hola Raquel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Mi nombre es Verónica Sarasola. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Bueno, antes que nada aclararte que no pertenezco a Mumalá, soy del observatorio Ahora que Ahora sí que nos sí ven. nos ven. Bárbaro, hacemos la aclaración entonces. Bueno, que en primera instancia, viste, se dicen tantas cosas, nosotros tratamos de ser desde este espacio, yo trabajo con dos compañeros varones que decidieron que esta nota la realizara yo sola porque nos pareció que la violencia de género nos atraviesa a todos y a todas, en todas las clases sociales y en todos los poderes políticos, desde el más abajo y desde el más arriba. Queríamos saber en primera instancia cuál era tu mirada con respecto a un ministerio que hoy se encuentra disuelto, como es el Ministerio Nacional contra la Violencia contra las Mujeres, y qué opinión te merecen los dichos y los contradichos, tanto de Fabiola Yáñez como del expresidente de la Nación. Bueno, en principio, por supuesto que me parece que es absolutamente repudiable, si es que esto es así, esta violencia ejercida por el expresidente de la Nación, en tanto representa lo peor de lo que esta sociedad, que es una sociedad en la que vivimos, sigue siendo machista y patriarcal, ejerce como violencia hacia las mujeres, ¿no? La verdad que nos encontramos frente a una situación, primero inesperada, muchas de quienes apostamos incluso a un proyecto, al proyecto que encabezó el expresidente Alberto Fernández. Perdóname que te corte, Raquel, pero así lo hacemos más ida y vuelta y te puedo y podemos darte un poco más de tiempo al aire. ¿Vos realmente creés que esto era inesperado? Porque quienes trabajamos en el mundo de los medios de comunicación, esto era un rumor que se sabía bastante a sotoboche el carácter del expresidente de la Nación. Mira, la No, verdad no, es que no, las denuncias no, no hubo ninguna denuncia ni nada se hizo público, pero a todos nos ha llegado, quienes trabajamos en esto, que no era una persona de un carácter dócil, por no decir una persona violenta. No, la verdad no, yo lo desconocía, y por supuesto me parece repudiable, me generó un malestar como nos ha generado a todas, ver cómo una persona, un presidente con la investidura, una persona con la investidura presidencial haciéndose cargo de las banderas feministas haya sido esto en la vida privada. Nos sentimos defraudadas, estafadas, sentimos que incluso la espectacularización que luego hacen los medios también contribuye a la revictimización. Como bien dijiste, la violencia machista es moneda corriente en nuestra sociedad, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, que están haciendo de esto un espectáculo circo. espantoso, revictimizando a la denunciante y luego exponiendo y haciendo fake news con otras tantas mujeres que están ametrallando públicamente, a donde el presidente Milei luego se sube y termina de hacer de esto, como bien dijiste, un circo espantoso, en donde pareciera que las mujeres tenemos que salir a explicar cosas, ¿no? Y que las feministas tenemos que salir a decir o explicar que, por supuesto, repudiamos todos y cada uno de los hechos de violencia ejercidos por quienes sean, y más aún, siendo que quien está hoy acusado es el expresidente de la Nación. Es muy terrible el escenario actual, y frente a esto, el gobierno
lo que siempre decimos y denunciamos, que también mencionabas vos al inicio, el gobierno de Javier Milei ha desfinanciado todas y cada una de las políticas públicas pensadas o creadas en los años anteriores para la prevención y la erradicación de la violencia machista. Entonces, por eso esta espectacularización, esta especulación política que hay por parte del oficialismo en torno a este caso nos parece aberrante. Y bueno, nos parece por eso que el panorama lejos está de contribuir a que si hoy una mujer está atravesando una situación de violencia pueda tener claridad de a dónde dirigirse, ¿no? O sea, miles de mujeres están en una situación de violencia y hoy en la Argentina no hay políticas para brindarle contención, asistencia, asesoramiento. Esa es la verdad. No, y además yo pensaba, bueno, nosotros tenemos el privilegio, ¿no? La suerte de vivir en la capital de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos en la ciudad de La Plata, tenemos un ministerio que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, ha tenido la voluntad política de crear y de seguir sosteniendo, con Estela Díaz a la cabeza, con la cantidad de más de cientos de llamados que se reciben alrededor del 144, pero me pregunto qué sucede, y esto seguramente vos debés tener más datos y más certezas, lo que sucede en provincias mucho más alejadas y en pueblitos mucho más alejados, donde esas mujeres o esas diversidades no tienen a dónde recurrir. Claro, pero insisto, el gobierno nacional ha desfinanciado todas las políticas públicas creadas para el abordaje integral de las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, los programas que giraban partidas presupuestarias a las provincias del interior del país ya no cuentan con esos recursos, con lo cual este desfinanciamiento nacional tiene una repercusión directa en las provincias. A la vez, el hecho de haber corrido de agenda la prioridad o la necesidad de tener como prioridad políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres ha hecho que en muchas provincias también haya habido un retroceso, una retracción de estas políticas, con lo cual estamos en un contexto de absoluta desprotección. Si bien la línea 144, como bien dijiste, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires sigue vigente y se pueden seguir llamando ahí, a nivel nacional se ha reducido a su mínima expresión este dispositivo. Con lo cual, como te decía antes, sumado a eso el contexto económico que estamos atravesando como país, en donde la desocupación ha crecido exponencialmente y en donde siempre sabemos que las más desocupadas y más pobres, entre los pobres son las mujeres. Imagínate que... Y muchas veces, y además te agrego a eso, y la mayoría de las veces jefas de hogar. Jefas de hogar, y en muchos casos la falta de autonomía económica es un obstáculo enorme para poder salir de situaciones de violencia, ¿no? Por eso existía en la gestión anterior el programa Acompañar, que era un subsidio económico por 6 meses equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Bueno, eso ya no existe, ¿sí? Entonces digo, todo lo que salen a decir ahora, ¿no?, en relación a la denuncia de Fabiola Yáñez, como si les importara desde el oficialismo, ¿no? Salen a decir que esta violencia es pésima, es malísima, porque la lleva adelante Alberto Fernández, pero a la vez han reducido y han desfinanciado todos los programas de asistencia, con lo cual sabemos que en el fondo lo que hay es una especulación política y lejos estoy de interesarle esta problemática, porque el propio Milei ha negado, y cada vez que puede lo hace, las brechas y desigualdades y violencias por motivos de género. Entonces nos parece realmente un circo espantoso lo que se ha montado sobre esta denuncia realizada por Fabiola Yáñez. ¿Y qué opinión viste? A mí ya me parece, me da hasta, diría mi hija que es joven, me da cringe, me da vergüenza ajena que el actual presidente de la Nación, Javier Milei, haya salido a opinar con la liviandad de lo que opinó y la mezcla de todo lo que desde hablar desde los seguros, la violencia de género, las parejas abiertas. ¿No te parece que el presidente de la Nación debería tomar otras posturas con respecto a estos temas que no tendría ni por qué meterse, porque en todo caso debería ser es la justicia quien tiene la última palabra en esto? Claro, pero bueno, es lo que te decía antes, hay una especulación política, hay una intencionalidad clara, ¿no?, de, primero, distraer a la sociedad de lo que está sucediendo en materia económica, social, en la Argentina, ¿no?, que es este aumento
terrible de la pobreza, de la desocupación, la recesión económica gigantesca que estamos atravesando. O sea, un gobierno que se dijo que iba a venir a solucionar los problemas económicos en este país está absolutamente en las antípodas de resolverlo, y la gente está, la sociedad en su conjunto está cada vez peor. El poder adquisitivo de la sociedad ha bajado muchísimo en comparación con los meses anteriores. Por eso, este panorama tan incierto y tan malo en términos económicos, estas noticias a las que se suben no hacen más que crear, bueno, esta espectacularización, ¿no?, que decimos sobre un tema tan sensible como es la violencia machista. Entonces está muy lejos de, con sus dichos, abonar a desandar la cultura patriarcal y machista sobre la que se asientan las desiguales relaciones de poder entre los géneros, que son las que constituyen las violencias, ¿no? Sí, entonces, sí, o por lo menos ponerle un baño frío, no meterse, no opinar y dejar que la justicia actúe, que es lo que corresponde en estos casos. Bueno, pero bueno, nos gobierna Milei, no Sí, podemos esperar nada sí, de no, este personaje. opina de este cualquier sujeto. cosa, de cualquier tema. Y construye fake news él mismo, ¿no? Y Sí. manda a su ejército de trolls, ¿no?, a agredir a quienes él señala con el dedo, infundadamente. Por eso es un panorama muy terrible. Frente a eso, creo que los feminismos y las mujeres que venimos desde hace décadas trabajando y luchando por los derechos humanos de las mujeres y diversidades, no vamos a aflojar ni un poco. Como siempre, hemos sostenido y hemos construido redes frente a la ausencia del Estado, y ahí vamos a seguir estando, denunciando y cuestionando estas lógicas machistas y patriarcales en todos los ámbitos en donde se den, en la política, en el Estado, en los medios de comunicación. Raquel, ¿qué opinión te merecen la ex ministra de las Mujeres, Ayelén Macina, que fue quien reemplazó a Elizabeth Gómez Alcorta, cuando, y todo lo que te digo es rumor, porque no hay nada certero, viste que todo esto es como una mezcla de, ya tenés que estar tratando de averiguar qué es verdad, no qué es mentira, sino cuál es la verdad? ¿Qué opinión te merecen Ayelén Macina y Elizabeth Gómez Alcorta, que fueron las dos anteriores ministras de las mujeres de diversidad de género y política sexual del Ministerio de las Mujeres de la Nación? ¿Lo decís en relación a la denuncia? ¿Lo decís en términos generales? Yo la verdad lo digo porque las conocí poco. No, sí. yo he tenido oportunidad de entrevistarlas a las dos, no las conozco personalmente, las he entrevistado por mi trabajo, pero otra de las cosas que intenta instalar el gobierno nacional, porque de hecho lo dijo el ministro, el vocero presidencial Adorni, que eliminar el Ministerio de la Mujer había sido una de las mejores decisiones que había tomado este gobierno, porque supuestamente tanto Ayelén Macina como Elizabeth Gómez Alcorta sabían que esto sucedía. Mira, eso lo deberán probar o no en la justicia. No soy yo quien tenga que emitir una opinión. Yo creo que la ofensiva que hay contra el ministerio es contra los feminismos, que es parte de la lucha simbólica y de la gran y enorme preocupación y temor que nos tienen a los feminismos quienes nos gobiernan. Por eso atentan continuamente contra nosotras para deslegitimar nuestras luchas. Creo que el ministerio fue una conquista del movimiento de mujeres y los feminismos en la Argentina, que claramente, como pone en el centro de la agenda empezar a discutir cuáles son nuestros derechos, incomoda muchísimo a las lógicas tradicionales de la política. Y mucho más a quienes por eso se han declarado abiertamente misóginos, como el presidente Milei y todo su gabinete. Con lo cual, ¿qué te voy a decir? No te quiero nombrar ni a Venegas Lynch, ni a toda esa manga de... Por eso, si fuese por ellos, nosotras debiéramos volver un siglo atrás, o sea, no debiera ni existir la ley de divorcio. Entonces, deberíamos estar cocinando. No esperamos nada. Y creo que, que el hecho de que nos pongan en un lugar de enemigas habla de lo valioso que ha sido todo nuestro recorrido como feministas, porque evidentemente nos temen. O sea, temen porque somos el único movimiento que pone de cabeza este status quo, ¿no? Porque somos quienes venimos cuestionando no solo que tenemos derecho a vivir en igualdad de condiciones que los varones, sino que tenemos derecho a que se reparta la torta de la misma manera
en términos económicos. Las mujeres aportamos el 17% al Producto Bruto Interno de las economías, particularmente de la economía de la Argentina, y sin embargo somos las que estamos en peores condiciones siempre económicas. Entonces, nosotras estamos cuestionando de raíz que este sistema machista, patriarcal y capitalista no hace más que subirse sobre nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces necesitamos cambiar de raíz esto. Y cambiar de raíz implica cambiar las lógicas de la política, por eso, cambiar las lógicas sobre las que se plantean este sistema de consumo y de producción. Bueno, y creo que somos el único movimiento que lo cuestiona fuertemente con esta mirada que incorpora la perspectiva de géneros y diversidad. Entonces, nos temen, por eso nos ponen en este lugar de enemigas. La última, y no te quiero sacar más tiempo, y desde ya te agradezco la gentileza que has tenido siempre de charlar con nosotros acá en el aire de la 91.3 en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sigue? Porque, viste, todes, hablamos con amigos, con amigas, con amigues de lo que está sucediendo. ¿Cómo se sigue cómo se sigue para adelante con semejante denuncia? Porque no, que también está mal, obviamente, que también está mal que mi vecino le sucediera lo mismo con mi vecina, pero acá estamos hablando de un expresidente de la Nación al que ya le han retirado invitaciones a actos oficiales. Estamos hablando de a mí no me gusta el término primera dama, sino de la compañera del presidente de la Nación. Estamos hablando de un niño menor de edad. ¿Cómo hacemos nosotros desde los feminismos, desde las diversidades, para poder ponerle un freno y tratar de evitar todo lo que sea fake news? Y además, otra de las cosas que a mí más me dolió, y no sé si la palabra es dolió, pero sí que me revolvió bastante el estómago, es involucrar a tantos nombres de tantas mujeres que nada tienen que ver, o sí o no, o lo sabrán y será problema de ellas lo que hagan con su cuerpo, y cómo sacarlo de los medios de comunicación, que son los que hoy por hoy generan que la opinión pública hoy esté hablando de esto, y no de que el 56% de los pibes no cumplen las 4 comidas. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes. El cómo yo creo es no dejar amedrentarnos. O sea, nosotras, quienes venimos militando hace tantos años por los derechos humanos de las mujeres y diversidades, por el conjunto de la sociedad, porque que la mitad de la población, más de la mitad de la población, goce de sus derechos, contribuye al bienestar del conjunto. O sea, no van a lograr acallarnos, no van a lograr amedrentarnos. Nosotras no somos Alberto Fernández, repudiamos las violencias de género siempre, más en estos casos en donde lo que hay es una marcada relación de desigualdad de poder por la investidura presidencial que tenía el presidente. No tenemos por qué estar a la defensiva. Nosotras tenemos que seguir cuestionando. Perdóname que te corte, Raquel. Y otra cosa que te quería decir, y que creo que estás absolutamente de acuerdo, nosotras como mujeres, como feministas, como militantes, las mujeres y las diversidades repudiamos cualquier tipo de violencia de género contra cualquier persona, contra cualquier mujer o diversidad, independientemente del partido político al que pertenezca. Porque yo cuando fue lo de Mansur estuve atrás de este micrófono diciendo lo que pensaba de Mansur y diciendo, viste, esa salida honrosa, esa licencia, el tipo en cana. A ver, una condena, un abuso en cana. Viste, hay veces que Alperovich, Espinosa, ¿entendés? No tiene que ver con los partidos políticos. Quienes defendemos el feminismo, las mujeres y las diversidades, nos solidarizamos y tratamos de que esto cambie para todos y para todas, porque si no es una naturalización de procesos que no, y de situaciones que no deben darse en ningún espacio. Totalmente, pero como hay una marcada intencionalidad de desgastar no solo a los feminismos, sino también al peronismo como partido político, claro. Vamos estos días a seguir viendo y escuchando cosas con las que aparte coincidimos, porque son absolutamente repudiables. O sea, cualquier situación, como bien dijiste, de violencia machista ejercida por un hombre de la política, sea el partido que sea, es repudiable. Nosotras no vamos a estar frente a eso haciendo la vista gorda, como se han hecho y siguen haciendo muchos varones en la política. Perdóname, y ahí me voy a poner bastante crítica, y muchas mujeres también,
Lamentablemente hay veces que uno lee, como viste, nosotros nos dedicamos a esto y leemos mucho, yo en lo personal Ujú. leo mucho, y hay veces que escucho o leo comentarios de propias mujeres juzgando a otras mujeres, sin esa capacidad de empatía, sin saber, sin tener idea de lo que pasaba en la realidad de la vida de esa relación, viste, Ujú. algo que me parece que todavía nosotras como mujeres y diversidades debemos seguir trabajando, sobre todo desde nuestro género y desde nuestra diversidad, para que no seamos nosotras mismas las que nos ataquemos a nosotras mismas. Totalmente, nos queda mucho por andar, por eso es que no tenemos que bajar los brazos, nos queda mucho por desandar en estas sociedades tan desiguales en términos de relaciones de géneros, entre los géneros. Esa desigualdad es la que genera la asimetría en las relaciones de poder, que luego generan la violencia machista. Por eso es que no podemos estar a la defensiva. Tenemos que, en estos contextos, exigir más que nunca políticas activas para la prevención, para la sanción y para la erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades, tal como dicen las leyes vigentes en nuestro país, tal como dicen los tratados internacionales de derechos humanos a los que suscribió la Argentina oportunamente. O sea, necesitamos hacer visible que en la medida que esto sucede, el Estado tiene que estar presente. Pero viste que todo se mezcla con todo. Nosotros tenemos una ESI, una ley de educación sexual integral, que en la mayoría de las escuelas no se cumple. Entonces también es todo como, a veces cuando yo me pongo muy, te lo voy a decir así, cuando me radicalizo, digo, pero perdóname, voy a decir unas malas palabras, Ujú. digo, la puta madre, tenemos una ley que no se cumple y tenemos funcionarios que no están haciendo cumplir una ley que ya es ley, que es la educación sexual integral en las adolescencias y en las infancias, que es donde se detectan muchísimos casos de abuso y eso no se está cumpliendo. Tenemos un trabajo tan arduo y tan, bueno, desde las sufragistas hasta ahora hemos avanzado un montón, pero todavía nos queda un montón y vamos a seguir juntas avanzando sobre los avasallamientos que vivimos sufriendo las mujeres y las diversidades en la República Argentina. Totalmente. Nos queda mucho por hacer, tenemos un legado que continuar, que es para que las mujeres y diversidades podamos gozar y acceder a los mismos derechos que los varones en nuestro país. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias y por ello debemos seguir exigiendo que el Estado garantice la implementación de estas leyes de protección de nuestros derechos. Sí, y hoy más que nunca luchando contra un gobierno que no cree en el Estado, con un gobierno que quiere desmantelar el Estado. Me parece que hoy más que nunca hay que redoblar la Ujú. apuesta. Así es. Hoy más que nunca tenemos que seguir exigiendo que el Estado cumple un rol fundamental para el resguardo de nuestras vidas. Es así. Raquel Vivanco, te agradezco muchísimo, siempre es un placer conversar contigo, quedamos a disposición para lo que ustedes quieran comunicar desde ahora que si nos ven, este espacio está abierto, tratamos de ser lo más diversos y plurales posibles y cuando tenemos que decir que las cosas se hacen bien las decimos, pero también cuando tenemos que decir que las cosas se hacen mal, como el peronismo mismo ha avalado mucho funcionario que ha sido cuestionado y con causas penales por violencia, también lo decimos, independientemente de lo que ideológicamente cada uno de nuestros integrantes piense. Me parece que tenemos que ser la voz de las mujeres y las diversidades que hoy por hoy tenemos la obligación de organizarnos para ponerle un poco de freno a esto, porque sí, porque esto corre por mi cuenta, creo que esta gente viene por todo. Así es, comparto. Tenemos que poder seguir activas en la lucha, denunciando lo que hay que denunciar, acompañando a las víctimas, respetando sus tiempos y exigiendo políticas públicas para que ninguna mujer se encuentre sola al momento de necesitar asistencia o asesoramiento o ayuda frente a una situación de violencia por motivos de género. Raquel, te mando un abrazo enorme, enorme, te super admiro, leo lo que escribís, te sigo en las redes, me parece que es una mujer brillante y me parece que nos ayuda a leerte. ¿Querés darnos tus redes? Sí, me parece importante que puedan conocer el trabajo que hacemos en el observatorio En el ahora que sí nos observatorio, ven. sí, sí. Ahí es ahora que sí nos ven, ahí también van a encontrar, bueno, no solo nuestro trabajo y nuestro relevamiento que hacemos mensual de los femicidios en la Argentina, sino también recomendaciones justamente a los medios para abordar de manera correcta este tipo de noticias como las denuncias
por violencia de género, de qué manera no revictimizar, no subirse a esta ola tan perversa que no hace más que exponer a las víctimas. Ahí van a encontrar por eso una cantidad de insumos para quienes quieran adentrarse. Y para quienes ocupamos un lugar atrás del micrófono, a mí me ha servido leer un montón de artículos que ustedes han publicado, porque hay veces que hay cosas que están naturalizadas, ¿viste? Yo tengo 48 años, entonces hay cosas que vienen de generaciones anteriores que uno tiene que aprender que eso no va más, que eso se terminó, que ahora la cosa va por otro lado. Y siempre es bueno leer y seguir aprendiendo a cómo defendernos y cómo es la mejor forma de comunicar y transmitir y no revictimizar sobre todo a quienes están atravesando estas situaciones. Así es, ahí van a encontrar, como les decía entonces, mucha información útil para esto, para seguir aprendiendo y deconstruyéndonos en estas sociedades tan complejas en las que vivimos. Raquel, muchas gracias a ustedes. Raquel Vivanco, te mando un abrazo grande y te admiro un montón. Te mando un fuerte beso, que tengas un lindo día. Igualmente, abrazo. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Raquel Vivanco, ella es una de las referentes de la ONG Ahora que sí nos ven, y estábamos hablando con ella precisamente a partir del caso de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Será la justicia quien en su debido momento tome la determinación de que fue efectivamente lo que sucedió. Nosotros siempre, por lo menos desde mi lugar, desde quien te habla, desde Vero Sarasola, siempre del lado de las víctimas, siempre del lado de quien ha sufrido cualquier tipo de violencia, porque la violencia no es solo que te dan una trompada, la violencia no es un sopapo, la violencia es que te ignoren, la violencia es la violencia económica, la violencia es la violencia psicológica, la violencia es aislarte, la violencia tiene miles de expresiones, y más cuando se llevan a estos niveles de poder que son tan difíciles de manejar. Vos imaginate que esta situación le estuviera pasando, y pongo cualquier ciudad del interior, no es porque suceda ahí, pero digo, en un pueblito del interior de la provincia de Buenos Aires que tiene 30.000 habitantes, que no tiene un 144 a donde esa mujer pueda recurrir, y capaz que esa mujer tiene 4 pibes y el marido la caga a palos y no tiene dónde salir y no tiene trabajo y no tiene dónde ir. Ahí es donde todas nosotras, las mujeres y las diversidades, tenemos que ponernos fuertes, juntas, unidas, organizadas, para evitar que estas cosas sigan sucediendo en el año 2024 en la República Argentina.